¿Qué es lo que pretende usted para la vuelta a las clases? Bueno, nosotros hemos elevado una propuesta al gobierno de la provincia de Santa Fe para que retornen las clases, para que los chicos retornen a la escuela de manera presencial, pero con ciertos cuidados y con ciertas diferencias a las clases convencionales. Nosotros proponemos que se vuelva a clases al aire libre y para eso se pueden utilizar los patios de las escuelas o de los colegios, se pueden utilizar plazas, parques y se pueden utilizar campos de deporte de distintos colegios. En el caso de que existan escuelas que no tienen, obviamente, campo de deporte, se podría combinar para compartir estas instalaciones. Como segunda medida, nosotros proponemos que sea un horario amplio de 9 a 17, con lo cual se puedan variar los turnos, se pueden variar los grupos. Y obviamente que proponemos grupos reducidos de 2 docentes y 8 alumnos. De esta manera nosotros estaríamos dándole atención a muchísimos niños en la provincia de Santa Fe que no tuvieron acceso a las clases virtuales por falta de internet o por mala conexión. Y lo más importante de todo esto tiene que ver con la sociabilización de los niños entre sus amigos y obviamente con los docentes. ¿Vendría a ser un modelo más o menos similar a lo que plantea, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Algo muy similar, que tiene que ver básicamente con volver a clases, pero a una ayuda escolar, para empezar a equiparar para arriba. No porque algún chico no tuvo internet tenemos que equiparar para abajo, al contrario, a ese chico que no tuvo internet tenemos que darle la posibilidad de que siga creciendo, que siga estudiando y que se siga desarrollando. Y para eso es importantísimo lo presencial. Lo hemos hablado con muchísimos docentes, lo hemos hablado con muchísimos padres de distintos colegios, de distintas escuelas, de distintas ciudades en la provincia de Santa Fe, y la verdad que hay mucho interés en que esto se pueda llevar adelante. Obviamente que proponemos una prueba piloto para empezar en el mes de octubre, pero creemos que es importante que los chicos vuelvan a sociabilizar. Lo que plantea, digo, de acuerdo a lo que escuchaba en la primera respuesta, tiene que ver con tratar de utilizar la infraestructura escolar en el caso de que lo hubiera, no tanto, por ejemplo, una plaza o un parque. Bueno, son distintas alternativas, eso tiene que quedar obviamente a criterio del Ministerio de Educación y obviamente de las distintas posibilidades que tienen las escuelas y los colegios. Nosotros consideramos que es una buena posibilidad, una buena alternativa para hacer un proyecto colectivo, un proyecto compartido. Muchos colegios que tienen campos deportivos podrían compartirlos con escuelas públicas que no lo tienen. Y lo mismo escuelas que tienen grandes patios amplios, al aire libre. Y si no, recurrir a la alternativa también de plazas o parques, entendiendo que hay muchísimos lugares en la provincia de Santa Fe donde el contagio ha sido muy bajo del COVID. Y obviamente, si nosotros logramos que los chicos vuelvan a la escuela, hay que hacerlo con todos los protocolos de seguridad, con todos los protocolos sanitarios, barbijo, lavar las manos, alcohol en gel, pero por sobre todo hay que enseñarles a los chicos este nuevo cambio que sucedió en el planeta y que obviamente la provincia de Santa Fe no está ajeno a ello. Gabriel, a propósito de esto, la educación, por supuesto, no ha quedado ajena al COVID, como cualquier orden de la vida. ¿Cómo evalúa la gestión de la pandemia del gobierno de Perotti? Bueno, el gobierno provincial tuvo distintas etapas en relación a la pandemia, en relación a esta cuarentena de 6 meses. Al principio tuvo una muy buena actividad, ya sea en lo sanitario y también en las cuestiones de seguridad, sobre todo en el primer mes de cuidado de la cuarentena estricta. Después algunas cuestiones se empezaron a aflojar, empezaron a quedar algunos cabos sueltos, se empezaron a ver algunas falencias. Luego apareció esta idea del gobierno nacional, que obviamente el gobierno provincial la tomó, que tiene que ver con la cuarentena eterna, una cosa con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo con que hay que darle una gran importancia a la salud, pero también hay que darle una importancia a la ciudadanía en todo su amplio espectro. Me refiero a la economía, me refiero a lo social, me refiero a la sociabilización, me refiero a los afectos. Y creo que faltaron campañas de concientización de cómo nos teníamos que cuidar, cómo teníamos que estar aislados, cómo teníamos que mantener distancia, cómo teníamos que usar barbijo. Yo recuerdo que el 7 de abril presentamos nosotros
la obligatoriedad de utilización de barbijos en la provincia de Santa Fe. Y recién, 15 días después, se presentó en la provincia de Santa Fe. Entonces, fue un poco lento el gobierno a la hora de tomar ciertas decisiones, obviamente acorralado por decisiones del gobierno nacional, pero también por alguna falta de entendimiento dentro de los mismos ministros. Ayer se conoció la caída de la economía argentina en el primer trimestre, que por supuesto impacta directamente en Santa Fe. Hoy se conoce un índice de desocupación que supera el 13%, igualando niveles del año 2004. El Gran Rosario está como el quinto lugar en el país con mayor desocupación en la Argentina. ¿Usted cree que se están discutiendo estos temas de lo que nos va a dejar la pandemia o lo que nos va a dejar la cuarentena o como quiera uno llamarla a esta altura? Lamentablemente en la Argentina siempre estamos discutiendo cosas pasadas, en lugar de estar discutiendo el futuro. Y esto hace un par de meses lo planteé en la legislatura, lo que tiene que ver con el desempleo, lo que tiene que ver con el éxodo de empresas. Tenemos un concepto equivocado, una lógica cultural en Argentina que tiene que ver con atacar a las empresas, atacar a los contribuyentes, atacar a quien genera riqueza, a quien genera empleo. Y nos estamos equivocando como sociedad. Básicamente, las empresas, las industrias, los comercios, las pequeñas empresas o pymes son las que generan el verdadero trabajo de los argentinos. Y es allí donde tenemos que apostar y a quienes tenemos que ayudar, a los verdaderos contribuyentes. Para ayudar a los contribuyentes, para ayudar a quienes generan empleo, hay que generar una nueva dinámica de las relaciones laborales. Por eso yo siempre digo que hay que hacer un cambio muy profundo en la ley laboral argentina. Hay que flexibilizar este tipo de contrataciones y darle a quien invierte, y cuando hablo de los inversores no estoy hablando de inversores extranjeros, estoy hablando de un pequeño comerciante que invierte justamente en un local y le da trabajo a 3, 4 o 5 personas. A esas personas son las que tenemos que cuidar. Respecto a lo que decías del desempleo, obviamente que estamos quizás en el peor momento de la Argentina, en el peor momento de la historia en cuanto al desempleo. Pero esto tiene que ver con los mensajes que da el gobierno nacional. Mensajes de ahuyentar a los inversores locales y extranjeros, mensajes de ahuyentar a las empresas, y por eso estamos viendo esta catarata negativa de éxodo de empresas. Por eso yo creo que una de las grandes soluciones, más allá de una reforma tributaria, una reforma impositiva, tiene que ser una reforma laboral en la Argentina. ¿Usted cree que el Estado provincial ha ayudado a esos sectores que, por ejemplo, no han podido trabajar desde el comienzo de la cuarentena y siguen sin poder hacerlo, además sin tener la previsibilidad de en qué momento van a volver esas actividades? Bueno, yo creo que no hubo un plan estratégico conjunto para todos los sectores productivos. Hay algunos sectores que fueron recibiendo algún tipo de ayudas mínimas, pero no alcanzó. Y hay otros directamente que no han recibido absolutamente nada y que se ven golpeados por esta cuarentena o esta pandemia que dura por lo menos 6 meses hasta el día de hoy, o hasta estos días, y los vemos muy golpeados. Ni que hablar del sector turístico, ni que hablar de la gastronomía, que se han manifestado en muchísimas ciudades de la provincia de Santa Fe con un enojo importante y un enojo justificado. Siempre digo que hay que reclamar de una manera pacífica, pero es justificado lo que plantean los gastronómicos, los dueños de canchitas de fútbol, los dueños de gimnasios, bueno, muchísimos comercios que no han podido trabajar, que no han podido facturar y obviamente no han podido pagar los servicios, los salarios y demás obligaciones, y obviamente hoy se ven acorralados y asfixiados por lo económico. Creo que el gobierno provincial tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande y volver a lo que te decía al principio, ayudar a los contribuyentes. La última consulta, porque usted decía, bueno, es necesaria una serie de reformas estructurales para pensar en la Argentina del futuro, y entre ellos una reforma laboral. Usted puso la palabra flexibilización, que los sindicatos suelen relacionar directamente con lo peor del neoliberalismo. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, la verdad que no me llevo por esos conceptos. La verdad que el sindicalismo en Argentina tiene una deuda pendiente enorme, que tiene que ver básicamente con que las mismas personas conducen los sindicatos hace más de 20, 30, 40 y hasta 50 años algunos casos. Entonces, me parece que lo primero que habría que flexibilizar son los sindicatos, en este caso. Y a partir de allí podríamos discutir muchísimas otras cuestiones. He conocido en otras etapas de mi vida que me tocaba discutir paritarias
en nombre de cámaras empresarias, muy buenos sindicalistas jóvenes, con una mente abierta, con una mente de futuro, entendiendo que si ellos gestionan políticas sindicales en favor de las empresas, están generando políticas en favor de los trabajadores. Ahora, nosotros estamos mal acostumbrados en la Argentina a ver, en términos generales, no digo todos, pero en términos generales, un sindicalismo que no beneficia al trabajador o al obrero, sino que se benefician algunos pocos. Y esa es la matriz que nosotros tenemos que cambiar en la Argentina.